Pues buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Lo primero, agradeceros que os hayáis acercado a esta conferencia, porque en los tiempos en los que estamos, pues siempre es una apuesta a hacer algo presencial. Nos creemos que hay que promover la cultura segura y os agradecemos que compartáis esa idea de que efectivamente la cultura es segura y eso vamos a intentar hacer. Lo primero, agradecer al Museo Etnográfico que nos haya cedido este espacio que es tan adecuado además para el tema que vamos a tratar, y presentaré un poco la sesión de hoy. Lo primero, decir que la Fundación Jesús Pereda, que es quien organiza esta actividad, es una fundación que se genera en el marco de Comisiones Obreras de Castilla y León, y su objetivo es promover espacios culturales y actividades culturales en toda Castilla y León, además de otras cuestiones como la memoria histórica, el diálogo social, el archivo y diferentes cuestiones en las que siempre tratamos de remarcar la perspectiva de género y también el ámbito social. Creemos que es fundamental que esté presente todo lo relacionado con la cultura del trabajo, con lo social y, como decía, con la perspectiva de género. Dicho lo cual, pues pasamos a presentar un poco esta actividad. Esta actividad se enmarca en un programa que tenemos que lo llamamos Biblioteca Jesús Pereda, en la que lo que intentamos es presentar libros o hacer actividades en torno a libros que nos parecen adecuados, un poco siguiendo estos objetivos que comentábamos anteriormente. En este caso, pues era una oportunidad de poder tratar con Luis Díaz Viana, que además fue merecedor, digámoslo así, del Premio Diálogo de 2016 a la trayectoria individual que precisamente promueve la Fundación Jesús Pereda. Ahí empezó un vínculo importante con él y pues somos admiradores de su obra y de su forma de ser, y la oportunidad de sacar este libro nos daba también esa posibilidad de traer a colación pues una conferencia y este libro del que vamos a hablar. Muy brevemente presentaremos a Luis Díaz Viana, que presentar es casi redundante porque es bastante conocido afortunadamente, pero sí que daremos unas pinceladas de su obra. Luis Díaz Viana es antropólogo, doctor en filología y escritor. Ha sido profesor de la Universidad de Salamanca, investigador asociado del Departamento de Antropología de la Universidad de Berkeley, y en la actualidad es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, así como del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid. Se ha especializado, entre otras muchas cuestiones, en su obra antropológica en la cultura popular y la literatura oral. Ha sido director de la colección de Acá y de Allá, de Fuentes Etnográficas del CSIC, ha sido miembro del Consejo de Redacción de la revista Dialectología y Tradiciones Populares, ha sido miembro de diferentes consejos, comités, asociaciones profesionales en diferentes lugares del mundo. Además, ha publicado más de 60 obras individuales o colectivas, muchas de ellas dedicadas a historia y realidad antropológica castellana y leonesa. Además, es experto y precursor en el tratamiento y gestión del patrimonio cultural inmaterial y, de hecho, ha publicado una obra colectiva de la cual es coordinador, que se llama El Patrimonio Cultural Inmaterial de Castilla y León, propuestas para un atlas etnográfico. Igualmente, ha colaborado en diversos medios de comunicación regionales y nacionales desde los años 80, habiendo recibido el Premio Numancia de Periodismo en el año 82. Ha escrito una columna semanal desde hace ya más de 25 años en la edición de Castilla y León del Mundo y actualmente en el norte de Castilla. Pero no contento con esto, además tiene una obra poética, entre las que cabe destacar Paganos en el año 2016, y parte de esa obra poética se ha recogido en una recopilación que se llama El honor de la quimera. Además, también ha escrito novela, ha tocado todos los palos, se puede decir. La última novela que ha escrito se llama Todas nuestras víctimas. Igualmente, ha sido reconocido con diversas distinciones científicas o literarias. Antes mencionaba el Premio Diálogo a la trayectoria individual que concede la Fundación Jesús Pereda, pero además ha recibido el Premio Castilla y León en Ciencias Sociales y Humanidades en el año 2015, el Premio de Novela Ciudad de Salamanca en el 2009, el Premio Nacional de Folclore Agapito Marazuela en 2006, el Premio Nacional de Investigación Cultural Marqués de Lozoya del Ministerio de Cultura en 1987, y no me voy a retrotraer más en el tiempo para que haya oportunidad de que además hable. Por último, sí que me gustaría destacar pues que en esta última década se ha ocupado de trabajos pioneros en los nuevos relatos de la sobremodernidad, de los que ha tratado
pues desde las culturas y la globalización, las culturas populares a la era de la globalización, el nuevo orden del caos, narración y memoria, anotaciones para una antropología de la catástrofe, diferentes obras. La última de ellas, si no he perdido la cuenta, se llama Miedos de hoy, leyendas urbanas y otras pesadillas de la sobremodernidad. Y por último, lo más reciente, como me ha confesado, es que le han nombrado profesor ad honorem del CSIC cuando llega el momento de su jubilación. Dicho lo cual, pues como vemos, tiene una trayectoria muy interesante. Nosotros en la Fundación nos gusta decir que es una persona sabia, no tanto ya por los conocimientos, que también, sino por su acercamiento a las personas, a la investigación, a la obra, y sobre todo por su manera de acercarse y su humildad, que también es de agradecer, y esa sensación de que siempre está aprendiendo. Eso nos parece que le confiere ese aura de sabio, como decíamos. Y sin más, pues como decíamos, lo que nos trae aquí es hablar un poco de esta última publicación, que en realidad es una reedición, Los Guardianes de la Tradición, porque desde la Fundación también considerábamos que es muy importante acercarnos a ese patrimonio inmaterial, pero desde una perspectiva crítica. Así pues, si os parece, comenzamos ya, y la idea es, bueno, pues que tras la conferencia tengamos un ratito para que podáis, si os parece oportuno, hacer preguntas. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Primero. Lo segundo, muchísimas gracias a todos por estar aquí y, como ya ha dicho María Luisa, por venir en estos tiempos. No voy a decir que nos veamos las caras, porque las nuestras casi no las puedo ver. Con el permiso de la casa he descubierto la mía para poder dar la charla en unas condiciones lo más parecidas a lo que venía siendo una conferencia convencional. Y agradecer, por supuesto, a la Fundación Jesús Pereda y a María Luisa también lo bien que me tratan y la atención que me dispensan. Decir que estoy muy contento de venir hoy, de estar aquí. Yo nací en Zamora, siempre lo digo cuando vengo. Hay mucha gente, yo creo que la mayoría, que no lo sabe. Es verdad que nací en una calle que ya no existe, al menos con ese nombre. Eso me acerca a todas las personas que nacieron, incluso, que es más grave, en lugares que no existen absolutamente, en pueblos que han desaparecido debajo de embalses, ¿verdad? Y aquí hay algunos ejemplos, etc. Nos reúne hoy, pues, el tema de este libro, que, como también se ha dicho, es una reedición al cabo del tiempo, al cabo nada menos que de 20 años de la primera edición de Los Guardianes de la Tradición, con un subtítulo algo diferente al que tiene ahora, según voy a ir explicando. Es curioso que este libro, que no deja de ser un libro que cuando salió pues se centraba en algunos aspectos que podríamos considerar bastante técnicos, tanto del lado disciplinar de la antropología como desde la perspectiva filológica, que también aparece con importante presencia en él, pues tuvo, o así se podía ver al cabo de 20 años de existencia, una difusión bastante inesperada y bastante eco para lo que son este tipo de publicaciones académicas, ¿no? A pesar de que además había sido publicada
la obra por la editorial Sendoa, una editorial de un carácter marcadamente regional, una editorial del País Vasco, donde publiqué varias cosas en una colección de antropología y literatura que estuvo funcionando varios años. A esta difusión y a ese eco, sin duda contribuyó que una de sus partes se publicara en español, pero también en inglés, en revistas digitalizadas, y que de la obra en su conjunto pues vieran la luz reseñas que podían ser habituales en revistas especializadas, pero también en alguna otra, incluso en Estados Unidos, pues se publicó una reseña en el Journal of American Folklore, que bueno, hizo que el libro sin duda fuera más conocido. Digo que todo ello es curioso porque, bueno, pues uno ha podido publicar también en otro tipo de editoriales, ya fuera Tauro, la Esfera de los Libros, Anaya, etc. Y a lo mejor, desde el punto de vista intelectual, que a mí es el que me interesa aquí, pues no parece que lo publicado hubiera interesado tanto, ¿no? Lo cual indicaba que el trabajo en sí pues habría acertado con el tema y con el interés que ese tema podía suscitar. El título, además, Los guardianes de la tradición, resultó ser una de esas frases que aparentemente, o desde mi percepción al menos, calaron de alguna manera y se difundieron con cierta rapidez entre determinado tipo de público. Como a menudo sucede en estos casos, pues hubo aspectos fundamentales de dicha expresión que se perdieron o que se quedaron por el camino, ¿no? Quiero decir que en el título de Los guardianes de la tradición había una crítica y una ironía implícita. Sin embargo, ello desapareció en el uso que en diferentes ámbitos y medios se fue haciendo de esta expresión, ¿no? de la frase, hasta el punto de que, bueno, se empleó como un elogio, o sea, en su aspecto más positivo, esto de ser fulanito o los menganitos guardianes de la tradición, ¿no? ¿Cuál era, en cualquier caso, el objetivo que yo me propuse al escribir el libro? Pues el mostrar que tras complejas alquimias y sutiles cambios terminológicos, lo que se pretendía con el proceso de reducción de cultura a tradición y de pueblo a nación era exaltar unas supuestas esencias patrias, o sea, convocar los fantasmas de una santa tradición en que se encarnaba de nuevo, entre otras cosas, pues un nacionalismo a veces bastante pernicioso. De ahí, precisamente, quizá el interés al que me he referido antes, que suscitó la publicación, así como la actualidad de unos textos que se habían publicado hacía 2 décadas y la pertinencia que me comentaron algunos colegas y amigos de que se reeditara. Porque, y esto es interesante señalarlo, ¿no? Si bien en los ámbitos académicos la expresión cultura popular o sencillamente cultura ha predominado sobre la de cultura tradicional, el uso de las palabras tradicional y tradición
se ha incrementado en el lenguaje mediático y coloquial hasta el punto de reemplazar a otros términos cercanos pero diferentes, ¿no? Y esto sucede también en ámbitos en fin, intelectuales, donde yo lo he comprobado con personas de otras disciplinas, en vez de decir convencional o según la costumbre o acostumbradamente, dicen esto de tradicional para cualquier cosa. De manera que el término en ese sentido se ha difundido, podríamos decir también que se ha descafeinado, ¿no? en buena medida. La reedición de la obra fue a finales del 2019. Fue una reedición doble, porque se editó por la editorial Páramo, de ámbito y de vocación también bastante regional, en este caso de Castilla y León, y en la que yo he venido publicando, pues entre otras cosas, poesía, o fundamentalmente poesía, y a medias una de las novelas. Digo que a medias porque la otra editorial fue la editorial Difácil, ¿no? Editorial Difácil y Páramo publicaron la novela última que tengo publicada de Todas nuestras víctimas. Se publicó también en México por la UNAM, por la Universidad Nacional Autónoma de México, y precisamente la gran novedad que presenta esta edición, aparte de una pequeña nota y de un prólogo del que también voy a hablar, que no tenía la primera edición, fue justamente una segunda parte, más pequeñita, añadida a lo que era la primera edición del libro, en que, y de ahí el subtítulo diferente, me centro en esas otras imposturas acerca de la cultura popular, ¿no? Esa segunda parte fundamentalmente recoge la ponencia, la conferencia que di en las sesiones inaugurales del 9º Congreso Internacional de Lira Mínima en Morelia, en México, donde el hilo fundamental del tema que escogí era ir desmontando de nuevo las aproximaciones que se habían hecho, sobre todo desde la filología y desde la escuela pidaliana y, digamos, pospidaliana, al tema de la literatura oral, considerada por esa escuela como tradicional, y la cultura popular, digamos, en su conjunto, ¿no? Seguí para ello bastante un trabajo concreto que Marguerite de Frenk había realizado sobre los estudios sobre literatura, sobre lírica medieval de Menéndez Pidal, en el prólogo a una edición reciente de esa obra. Bien, en cuanto a los vectores de la charla que voy a desarrollar aquí, hay uno primero, que si tuviéramos PowerPoint pues lo veríamos, pero es que no he querido tenerlo, o sea, es que lo puedo decir directamente y ya está, que sería un punto, un epígrafe sobre folclorismos y política, el uso y el abuso de la tradición. Visto es el vector que voy a enfatizar más y uno del enunciado de la charla, desde la antropología, ¿no? Desde, sobre todo, la perspectiva antropológica y el interés que tiene esa perspectiva para justamente aclarar algunos términos de uso como cultura popular, tradición, etcétera, en este campo al que me refiero. Y voy a empezar hablando sobre las metáforas muy repetidas que se utilizan en el mismo, en ese territorio de la cultura popular / tradicional,
que vienen desde el XIX reiterándose y que enfatizan la voz de alarma sobre un folclore tradicional que desaparecería o que desaparece y agoniza, y que hay que salvar o conservar a toda costa, y todo lo que se pueda de una cultura, esa cultura, a la que se ve ya como una cosa del pasado, para que no se rompa, otra metáfora más, el eslabón de la tradición. Se piensa también, como hacían los primeros folcloristas que descubrieron el pueblo, que los principales portadores del acervo tradicional son los moradores de nuestros pueblos y aldeas, es decir, los campesinos, y que entre ellos el recopilador de folclores habrá de buscar a las personas de edad que quizás sean el último eslabón, nueva expresión metafórica, de esa cadena de la tradición a la que se considera debilitada o rota. Otro aspecto en el que se insiste mucho es el de la autenticidad de la recopilación. Las versiones coleccionadas, cuando se trata, por ejemplo, de cantos populares, tendrán que ser auténticas, recogidas directamente de boca del pueblo y transcritas o vertidas de lo oral a lo escrito con la mayor fidelidad posible. El salvamento urgente y fidedigno de lo tradicional se sitúa en un contexto de lucha entre la tradición, a la que se supone solamente instalada en el medio rural, y el progreso, que estaría marcado por el desarrollo de las ciudades, ¿no? En este sentido, en esa dicotomía que yo creo que ha hecho y sigue haciendo bastante daño en la España actual, vemos que el progreso solo puede ser urbano y el retraso es forzosamente rural, ¿no? Y eso además se ha transmitido y ha impregnado buena parte de los pensamientos y de los escritos de la intelectualidad española desde hace mucho tiempo, ¿no? Sin recordar, aunque bueno, ya lo recuerdo y lo cito, ¿no? Muchas tonterías dichas en ese sentido. La para mí más famosa de un supuesto intelectual que bueno, también estaba en la fundación de cierto partido político, de que el campo en España sobre todo, pero parece que el campo en general es poco más, según él, que un jardín comestible, ¿no? Y con esto quiero decir que ha habido una larga tradición de errores que a mí me llevó en un momento a permitirme parafrasear lo que uno de los antropólogos que considero maestro y con el que tuve además el honor de trabajar en un proyecto de investigación del CSIC, don Julio Caro Baroja, decía a propósito de los españoles, ¿no? Él decía que las tonterías sobre los españoles, en aquel libro memorable que mucha más gente debería leer sobre el carácter nacional, la mayoría de las tonterías sobre los españoles, la mitad la habían dicho los extranjeros y la otra mitad las habían dicho los mismos españoles, ¿no? Y se podría precisar intelectuales, escritores españoles, ¿no? Bueno, pues en el caso de esa identificación de lo rural con el atraso y de lo ciudadano con el progreso, yo osé escribir que la mitad de los errores en España se han cometido en nombre de la tradición y la otra mitad en nombre del progreso, muchas veces. De manera que lo que tendríamos que revisar es en qué medida ha pesado esa mentalidad sobre el campo en situaciones como esta ahora tan traída y llevada de la España vacía, que no solo se debe a una serie, son
muchas, ¿no?, las cosas que tienen que ver con lo material, falta de servicios, falta de conexiones, falta de comunicación en todos los sentidos, de sanidad, de acceso a colegios, sino también en un modelo mental, ¿no?, en una idea de que cuanto antes se abandone el campo, más vamos a progresar como país, ¿no? Asunto interesante, importante, que excede desde luego lo que es el propósito del libro y lo que estoy comentando, pero sobre el que, si queréis, podemos volver luego en tal caso, ¿no? Ya que se nos han presentado estos modelos como unos modelos de vida a los que se cree irreconciliables y contrapuestos. En cuanto el avance del segundo de ellos parecía imparable, la pugna, y entre otros, adquirió en la concepción de muchos folcloristas las características de una amenaza. El mundo tradicional rural se hallaría perpetuamente acosado y bajo una seria condena de muerte. De otra parte, la falta de reflexión ante los peligros del progreso o los riesgos, lo que es cierto y yo mismo puedo compartir, determinaría la extinción casi irremediable e irreflexiva de una cultura considerada como tradicional y de las bellezas que en el terreno estético esa cultura atesoraba o atesora, y de los argumentos a favor de la propia identidad que habría contribuido a preservar. Pues no se trata, en el fondo, cuando se habla de folclore y de tradición, tanto de rescatar viejas canciones, danzas olvidadas o aperos de labranza en desuso, como de guardar o preservar formas culturales en inevitable y para algunos irritante transformación. No se trata de salvar la cultura tradicional, sino de salvarnos a nosotros. A tales folcloristas y recopiladores de lo tradicional no les interesa en realidad el estudio de la cultura popular, a la que pretenden almacenar, pero en rigor casi nunca estudian, ni el estudio de la cultura en su conjunto, que sería lo antropológicamente importante. Única manera, además, de marcar y de conocer lo popular, sino una parte concreta de esa cultura. Lo tradicional como cosa de siempre, como esencia de nuestra identidad en cuanto a pueblo. Es esa esencia lo que quieren conservar, ese genoma de cultura que inconscientemente llevaríamos en nosotros. Quieren salvarnos del vértigo de la modernidad, de la posmodernidad y de la sobremodernidad, si también se presta, ¿no? Sin embargo, a los científicos sociales, el folclore, precisamente, debe interesarnos no por lo anteriormente dicho, sino por ser un campo en el que se interinfluencian lo culto y lo popular, lo urbano y lo rural, lo oral y lo escrito, por constituir una de las tradiciones dentro de las cuales se transmite y transforma la cultura. Que eso es lo antropológicamente importante. Estamos hablando, en definitiva, de cultura y de cómo funciona la cultura. Y todas las culturas funcionan, y todas las expresiones de cada cultura, a través de tradición, de la tradición. Una tradición que se conserva, se inventa y reinventa, como es habitual en la transmisión de conocimientos. Pero una cosa es que lo popular o la tradición se inventen, y otra cuestión ya más seria es inventar el pueblo o al pueblo. Dictaminar qué es lo tradicional y popular y qué no, prescindiendo de todo lo demás, erigirse verdaderamente en guardianes o jueces de la tradición, lo que implica un acto de fe en una idea determinada de pueblo, la que quiere precisamente salvaguardarse. Una idea de pueblo en armonía dentro del proyecto de la nación, sin conflictos sociales ni tensiones entre clases.
Esto, a poco que miréis alrededor en la España actual, veréis que es bastante usual, que se sigue utilizando, que sigue siendo muy verdaderamente útil y práctico para todos los nacionalismos, ¿no? ¿Cuántas veces vemos, bien venga del populismo que venga, que se hace una apelación al nosotros? Nosotros todos somos iguales entre nosotros, lo que es mentira, obviamente, y es el otro al que se excluye, los otros, los que tienen la culpa de todo lo demás, siempre. ¿Qué mecanismo hay ahí? Un mecanismo muy claro, ¿no? Un mecanismo de que al unificar en una esencia cultural y en una etnicidad a todo el pueblo, ese pueblo ya está neutralizado. De hecho, desde esta perspectiva, el pueblo con conciencia de clase es un pueblo equivocado. Y el pueblo que se adapta a las modas y que consume los productos culturales de cada época es masa, no es verdadero pueblo. Al auténtico pueblo se le supone ignorante e inocente y también fiel hasta lo inamovible a su pasado. La reverencia con que se espera de escucharse una auténtica canción popular, transmitida fielmente porque es nuestra, popular y auténtica, está indicando ese valor confesional y casi religioso que ciertos folclorismos otorgan a la tradición. La tradición popular, así entendida, es una fe, no es una ciencia, ni puede serlo, y muchos de los que se dedican a recogerla no la estudian en absoluto, porque creen en ella, y eso basta. Es verdad que los románticos que descubrieron el pueblo y los primeros folcloristas que se dedicaron a recoger, inventar y reinventar tradiciones en Europa no eran necesariamente conservadores ni reaccionarios en el sentido que hoy damos a estos conceptos. Ni el romanticismo era en sí un movimiento conservador, ni quienes se interesan por lo popular entonces y ahora tienen obligadamente que serlo. Había además, y hubo de hecho, como distinguen los estudiosos del tema, dos romanticismos, ¿no? Un romanticismo caracterizado por cierta inclinación a lo revolucionario, el emergente, podríamos llamarle, y luego otro que, sin embargo, se caracteriza más por posiciones conservadoras en todo, en lo político, en lo moral. Pero, aún así, el romanticismo en su conjunto trajo una de las miradas más liberadoras de la historia sobre la realidad, una mirada sí revolucionaria, que viene de los otros sobre nosotros mismos y que se abre a lo otro desde lo nuestro, una mirada que podríamos llamar perfectamente antropológica. En realidad, la historia de la antropología, lo han señalado algunos autores, tiene tanto que ver con la Ilustración como con el romanticismo, y es un producto, en cuanto a disciplina contemporánea y actual, es un producto de la tensión entre ambas épocas y ambos movimientos. Al tiempo que se descubre lo popular, es decir, al tiempo que descubrimos al otro en nosotros, se descubre también lo exótico, y los otros habrán de formar parte de nuestro mundo de ahí en adelante. Yo me he referido a esto, y la verdad es que no había caído hasta que algún amigo y algunos colegas me lo señalaron, como, con toda la ironía también, salvajes de dentro y salvajes de fuera. Por supuesto, no estoy llamando salvaje a nadie, sino que estoy señalando la identificación que el folclore tuvo y tiene con el estudio de los salvajes de dentro, es decir, los campesinos, la gente que vivía en el campo, que se quedó viviendo en el campo hasta hoy,
y los salvajes de fuera, es decir, aquellos que algunos consideraban primitivos contemporáneos, ¿no? los que serían estudiados por la etnología. Y esto yo creo que sí va clarificando bastante la maraña de términos a la que me estoy refiriendo ahora. Pero también es verdad que las llamadas fuerzas de la reacción, que las élites más conservadoras, pronto se van a apropiar de algunos artefactos o de algunos inventos románticos de su utilidad con fines claramente ideológicos y políticos. Ocurre en Francia, ocurre en España durante sus respectivas restauraciones monárquicas y ello, desde luego, no es por casualidad. Peter Berg ha llamado el descubrimiento del pueblo a ese fenómeno romántico donde los intelectuales miran hacia el pueblo y miran hacia el pueblo origen de la nación, ¿no? Y hacia sus expresiones. La invención de lo popular se había mostrado ya en Alemania especialmente eficaz en procesos de reconstrucción nacional. Con el tiempo, el culto a la tradición revestirá asociaciones tan peligrosas como las que tuvo el folclore y los periodistas bajo el período nazi en Alemania o durante los primeros años del franquismo en España. Hay una relación, aunque es verdad que eran posiciones distintas, entre esa reivindicación, esa defensa, esa identificación del pueblo alemán con una supuesta cultura alemana ancestral que promocionan, entre otros, Herder, Goethe, los hermanos Grimm, y lo que va a ocurrir con el nazismo posteriormente, en un mal uso de todo ello. Durante el nazismo se crearon más cátedras de folclore que se han creado en ninguna parte en el mundo, lo cual ya nos indica bastantes cosas, ¿no? Debo decir al respecto, y es algo que se trata y conoce muy poco, y que sea así en España, a mí no deja de parecerme una anomalía, que apenas se ha tratado y se ha relacionado. Una de las excepciones sería uno de los tomos de aquel libro de folclore y costumbres de España, de Navascués y otros, donde hay algo de esto. El interés que tuvo la aproximación a lo popular, entonces llamado vulgar o el vulgo, por parte del Renacimiento y por parte de los humanistas españoles, en concreto, el caso de Rodrigo Caro y de algunos más, ¿no? Ahí es curioso, no se da el descubrimiento del pueblo del que habla Berg después, sino que se mira al pueblo justamente para recuperar en lo popular, en las expresiones populares, en los rituales, en las fiestas, en los juegos, un eco de la antigüedad clásica, ¿no? Aquel mundo clásico al que se veía como modelo de un renacimiento, un renacer de las culturas y también del conocimiento de los saberes. Pero ¿por qué el discurso folclórico parece haber cambiado tan poco en países como el nuestro? ¿Y por qué ha obtenido, sin embargo, una más que discreta proyección en lo social, así como el apoyo de algunas instituciones, pero tan escaso reconocimiento académico? En España, la introducción oficialista del folclore fue realmente tardía y se malogró muy pronto, aunque resucitara como folclorismo 1000 veces después, casi siempre ligándose a aventuras políticas de variado signo. Y es que el folclorismo, entendido como ya voy diciendo, verdaderamente una nostalgia del pasado o del mundo pasado, de los tiempos pasados que siempre habían sido mejores, solo puede ser una fe o una ideología, y de ahí que sus practicantes no solo encuentren dificultades para entrar en el ámbito académico, sino que incluso muestren desinterés o verdadero rechazo a confrontarse con las teorías y los debates contemporáneos. Se da, por supuesto, y es por tanto un asunto de fe,
que no todo, pero sí parte de lo que ese pueblo de ancianos rurales o de aldeanos canta, recita, dice que se hacía, recuerda o cree recordar, es especialmente valioso, aunque a muchos de ellos ni siquiera se lo parezca. Y por eso ahora me centraré en un segundo vector de la charla, el de las paradojas de lo tradicional, en relación con el patrimonio llamado patrimonio cultural inmaterial. Es decir, viajando de la cultura de todos al patrimonio de unos pocos. Cuando efectivamente la cultura es de todos, en el sentido de que no es de nadie, no pertenece a nadie en concreto, como mucho deberían de administrarla las comunidades que la crean, y no suele ser así. Desde el romanticismo, lo que el pueblo dijera o supiera también iba a ser importante. Y en principio esa declaración podía sonar bastante revolucionaria, hasta subversiva. Pero pronto quienes añoraban volver al viejo orden, antiguo régimen, y a lo que ellos suponían armonía de los siglos pasados, se dieron cuenta de que la invención de lo popular podía jugar a su favor si eran ellos quienes decían qué era lo popular y quién o quiénes eran el pueblo, o lo que el pueblo, en su opinión, debía ser o volver a ser. Y poco a poco se configuraron las características que lo popular habría de tener para ser verdaderamente valioso. Básicamente varias marcas que siguen siendo requeridas hoy por los recopiladores de lo tradicional en cualquier ítem, en cualquier objeto susceptible de interesarles. Que sea de procedencia rural, que no tenga autor conocido, que se transmita oralmente, que viva en versiones y variantes, de modo que se renuncia a hallar el original, que posea cierta antigüedad casi siempre indeterminada. Antes solía exigirse que no inferior al siglo, posteriormente a los 50 años, que sea autóctono de allí mismo o que tenga una vestimenta que le haga parecer de allí. Pues pronto los folcloristas iban a descubrir también que en materia, por ejemplo, de cuentos y de baladas, muchos de los temas más recordados eran conocidos en distintas tradiciones culturales, a veces verdaderamente lejanas entre sí y de manera que yo consideraría inexplicable desde una teoría puramente difusionista como fue la que durante tanto tiempo se aplicó a los cuentos, ¿no? Es curioso señalar que esto de lo que hablo, es decir, el que para que algo tenga un valor tengan que haber pasado X años, configuró, conformó y determinó diversas legislaciones y normativas. Hay incluso en toda la retahíla de transformaciones terminológicas que tienen que ver con el campo al que me refiero, de las culturas populares, casos, como ocurre en la legislación española, de lo que en un momento se identifica como patrimonio etnográfico, después de patrimonio histórico, de las legislaciones que se hacen a propósito del patrimonio histórico, donde lo que se dice es que tiene que haber pasado tanto tiempo, 50 años o los que fueran, para que eso fuera considerado como tradicional y de valor, ¿no? y componente de ese patrimonio. Al cabo de más de un siglo, lo tradicional no es solamente visto como valioso, sino que también tiene un precio. La elaboración de un vino, de unas galletas, de un queso, de un traje o de una canción valen y adquieren un precio elevado porque son o se han hecho ya raros, escasos y sobre todo porque son tradicionales. Lo popular no sirve tanto como sello y para ese fin. Está como en un territorio intermedio, ¿no? Entre lo que es cultura y lo que es pueblo, y entonces no vale, no les vale. Se sigue dando este apelativo
a las producciones que las masas crean o solo consumen. La cultura popular tiene ese sentido también, como sabéis, incluso se la desprecia por ello, ¿no? Es cultura popular, cultura de masas, o culturas marginales a veces, y aunque en ese proceso puedan seguir actuando muchos de los resortes y características que hacen que algo sea tradicional, lo meramente popular parece que no interesa. Únicamente lo tradicional sí llega un momento que parece tener un valor y un precio en el mercado. Si analizamos con algo de detenimiento las marcas que confieren ese sello de tradicional a las cosas o a las expresiones, es decir, los caracteres que configuran el canon de una producción popular valiosa y por lo tanto tradicional, veremos que se oponen simétricamente a lo que determina que una producción culta sea susceptible de autentificación. Y atención a esa palabra. El arte de los cultos, la gran tradición, por decirlo en términos de Robert Redfield, ¿no?, que hablaba de great tradition, little tradition, es una tradición que se autentifica en razón de que ha sido producida por un autor al que se supone genial. Debe llevar su firma o haber sido autentificada por él directamente. Debe ser fechable, al menos en el periodo en que ese artista vivió. Suele ser de procedencia urbana, pues es en las grandes ciudades donde estos artistas viven y alcanzan reconocimiento. Si se trata de literatura, la transmisión de la obra será escrita y en todo caso el original debe ser pieza única o casi única. Puede haber varios manuscritos, como mucho. Por último, el gran arte aspira a ser universal, no valioso por su carácter local, aunque pueda tenerlo, sino por la validez supuestamente general que presenta para todos los seres humanos. Cultura erudita y folclórica, según algunos, arte alto o bajo, mayor o menor, según otros. Llamemos como llamemos a este conjunto de dicotomías, se trata de dar nombre a dos mitades aparentemente contrapuestas de la misma manzana, porque finalmente las expresiones de ambos hemisferios coinciden en un aspecto. Ambas mitades tienen directa o indirectamente un valor por el que alguien está dispuesto a pagar algo. Si las gentes llegan a pensar que lo que hacen como parte de su vida más o menos cotidiana tiene un valor que acabará siendo de mercado, ajeno a ellos, eso que hacen se transforma, pasa a ser otra cosa en ese mismo momento. Y ahí está, como ejemplo, la transformación de los rituales que han acaparado el interés de los foráneos, de los visitantes, de los turistas, para demostrarlo. Los rituales cambian continuamente con la influencia del turismo o sin ella. Esto también es verdad. Lo que hay que saber es que cambiarán por esto, se harán deliberadamente más típicos, más pintorescos, más extravagantes, buscando el asombro de los ojos del visitante, pues quienes los mantienen y ejecutan saben que eso es lo que vende. Cuanto más singulares, cuanto más pintorescos, mejor. En este sentido, puede asegurarse que el folclorismo, más que como un factor de conservación, actúa a menudo como un factor de cambio, de transformación, tanto dentro del marco de las culturas populares como de lo que luego se ha venido llamando patrimonio cultural y patrimonio cultural inmaterial. Así, por citar una muestra que muchos reconoceréis, se termina cobrando la entrada a festejos, como ocurrió con el paso del fuego en San Pedro Manrique. Se altera el recinto en que se hacían para que el turista pueda entrar o asistir sentado a verlos con su entrada. O se inventan e importan tradiciones que hagan más típico y tradicional lo ejecutado. Por ejemplo, han proliferado en las fiestas de muchos pueblos últimamente los llamados toros del alba y toros de fuego, en lugares en los que hace unos cuantos años no existían en absoluto. El folclorista que no actúa en cuanto a estudioso, sino en cuanto a algo como animador cultural, suele presentarse como defensor de las tradiciones y, sin embargo, a menudo termina siendo un desencadenante del cambio, de este tipo de cambios. Porque, ¿qué es un intermediario?
también un legitimador, un autentificador, una autoridad experta que dice lo que vale y lo que no vale. Él, ya sabemos lo que pasa con los intermediarios, no hay más que mirar el campo, ¿no? Él compra y vende productos, tipismos de cualquier clase que lleva del campo a la ciudad. Es él quien les pone precio, por así decirlo. Comercia con la nostalgia de lo perdido o de lo que pronto va a perderse. La invención o descubrimiento de lo popular, no lo olvidemos, vino a llenar el vacío que dejaba una concepción de la cultura y del arte como bienes que solo eran capaces de crear unos pocos y que solamente unos pocos podían poseer y apreciar mediante su adquisición o una educación adecuada. Reconocer que quienes casi nada poseían sí que tenían una cultura y un patrimonio con ella y eran capaces de crear y de apreciar algún tipo de arte, constituía en cierta manera una idea revolucionaria, una idea que transformaba las concepciones elitistas de la cultura y del arte, o que habría podido transformarlas. Una idea no fácilmente digerible por un sistema basado en élites políticas, culturales, económicas, intelectuales y artísticas. Y una idea que no ha sido del todo digerida por nuestra sociedad, pero que sí ha sido combatida y anulada, como vamos a ver. Y es esta de los aspectos estéticos de las culturas populares, de la creatividad colectiva, precisamente la idea que a mí me interesa, que a mí me fascina y por la que creo, entre otras cosas, que estoy en antropología como disciplina, ¿no? Porque, de hecho, desde el folclorismo se han tejido incesantemente estrategias que facilitaran la asimilación de esa otra cultura y ese otro arte sin grandes rupturas. Lo tradicional, en cuyo concepto se entremezclan tanto criterios de estilo y apreciación estética como de forma de transmisión, ha funcionado con frecuencia como una de esas estrategias. Así se abrió pronto la idea, aún muy aceptada, de que si las clases populares, y más en concreto los campesinos, tenían un arte estimable, era porque al fin y al cabo habían sabido conservar mejor, aunque no hubieran creado nada, en su propio atraso y aislamiento, determinadas producciones de las élites, y eran expresiones que éstas desecharon en favor de modas foráneas. No faltan ejemplos de que en algunos casos las cosas pudieron funcionar así. Antes me he referido a la aproximación a lo popular, a lo vulgar, por parte de los humanistas en el Renacimiento, y justamente era ese continuismo, ¿no?, con el mundo antiguo, con el mundo clásico, lo que se buscaba y realmente se encontraba. Pero no hay nada irreversible en esta materia del estudio de las culturas populares y podríamos decir ya claramente de la cultura, sin más, ¿no? Las formas culturales viajaron de la ciudad al campo y del campo a la ciudad, de la corte a la aldea y al revés, lo que por sí mismo indicaría que no puede ni debe estudiarse lo popular como expresión aparte, sino que habremos de estudiar la manzana, a la que antes aludía, en su conjunto, como un laboratorio de constantes interinfluencias dentro de ese marco que denominamos cultura. La innovación, el fragmentismo o fragmentarismo puede haberse debido justamente a quien no poseía el orgullo de reproducir fielmente algo. Seguramente algunos de vosotros conocéis las estrategias que desde la declaración que hace la UNESCO del Patrimonio Cultural Inmaterial se llevan a cabo, ¿no? Esas declaraciones que se hacen en un listado, en una lista interminable, claro, de patrimonio cultural inmaterial, y algunas otras creaciones, invenciones, yo casi diría ocurrencias, más curiosas todavía, como aquel de los tesoros vivientes, ¿no?, para gente anónima pero experta en algo, ¿no?, especialista en prácticas, en determinado tipo de prácticas que tendrían que ver con el patrimonio cultural inmaterial. Yo, sin embargo, creo que las innovaciones en lo popular y en la cultura
su continua actualización, funcionan en relación con el sistema combinatorio enormemente abierto a través del cual estas expresiones se crean y se transmiten. Por usar un símil tecnológico muy actual, lo popular funcionaría como una computadora que combina datos diversos, y no solo en virtud de la evolución de una especie de casta de creadores o intérpretes especializados. Porque lo popular no estriba en que todo el pueblo participe en la producción y transmisión de algo, pero sí en que cualquiera de esa comunidad o de fuera de ella, si conoce el código adecuado, pueda tomar parte en su creación y en su mantenimiento. Y para ir terminando, ahora me centraré en el tema de las identidades, en un epígrafe que podría denominarse cultura, patrimonio e identidades, estrategias de apropiación y de poder. El folclorismo da por sentada una conciencia de la tradición o se esfuerza en inculcarla en quienes, siendo portadores de lo tradicional, no parecen conscientes de su valor. Aboga por el hacinamiento de materiales más que por la comprensión de los procesos que actúan en el folclore. Pero en la actualidad reclama todo el ámbito de producción del folclore como suyo y mira hacia la antropología con recelo, si bien cambia de nombre hasta llegar al mismo de patrimonio cultural inmaterial al que antes me he referido. Yo he hablado al respecto de una especie de quema de términos o de palabras, de una gran falla, ¿no? Como las valencianas de terminologías, ¿no? Porque para referirse a lo mismo vemos cómo se ha ido desgastando por el mal uso, entre otras cosas, el término folclore, que apareció como algo novísimo en su momento, el término de cultura tradicional, el término de patrimonio etnográfico, etcétera, etcétera, ¿no? Todavía he podido ver que hay quienes defienden otros términos, separando, lo cual no está mal, al contrario. Folclore, el hecho folclórico de la disciplina que lo estudiaría, siguen hablando de folclorología, ¿no? En el ámbito norteamericano y anglosajón se habla de folkloristics, ¿no? Que algunos traducen como folclorística, lo que estudia el folclore. En todo folclorismo hay un componente, eso sí, importante de etnicidad, de reivindicación de lo popular, no tanto por popular, sino por propio, pues su manera de entender la identidad está orientada por la convicción de que hay un espíritu colectivo que se expresa en las tradiciones y una tradición eterna perpetuadora de esas esencias. Muy romántico, ¿verdad? De ahí que el folclore se mostrara tempranamente como un eficaz aliado de los nacionalismos y que todavía ahora los profesionales del folclorismo siempre hablen de defender la tradición contra algo, contra la avalancha de lo foráneo o del progreso, cosas a las que a menudo en nuestro país se ha identificado, y la invasión de los medios de comunicación a los que se teme por imponer culturas ajenas. En esa actitud de defender lo propio y lo de antes y lo nuestro, el folclore se ha visto arrastrado por el folclorismo hacia posiciones que no solo potencian lo autóctono y lo tradicional, sino que implícita o a veces explícitamente pretenden excluir lo extraño y lo moderno, y ha derivado así hacia manipulaciones y reductos claramente reaccionarios, hacia imposturas acerca de la cultura popular. Frecuentemente el folclore ha servido para construir identidades que tomaban lo tradicional rural como un estilo o modelo ideal de vida en muchos países y regiones de Europa. Y es esta una de las grandes paradojas del folclorismo, ya que, según puede comprobarse históricamente, el interés por lo folclórico surge en un principio con más fuerza en aquellas sociedades sometidas a un acelerado proceso de transformación.
el folclore nace como concepto cuando empieza a perder funcionalidad en cuanto a tradición cultural. Antes no se reconoce a sí mismo. Desde ese punto de vista, el folclorismo puede ser también entendido como un intento de dar nueva funcionalidad a las viejas y no tan viejas tradiciones. Por ello, y no por casualidad, han sido los países y las regiones, en el caso español, pensemos en Cataluña y en el País Vasco, por ejemplo, en las que el proceso de industrialización resultaba más palpable, donde de manera más constante e intensa se ha manifestado un interés por lo folclórico. Pero no es esa la única causa, sino quizá un mero factor en el desencadenamiento de un fenómeno que sí tiene mucho que ver con la eclosión de los folclorismos durante el siglo XIX. Un fenómeno que se caracteriza por la necesidad de una reconstrucción nacional o regional, por un distanciamiento o ruptura entre el estilo de vida del campo y de la ciudad, por la urgencia de reubicación social de clases medias desplazadas y pequeña aristocracia empobrecida, bien sea por su éxodo del campo a la ciudad o porque con el deterioro de la economía rural hubieran perdido su importancia y su voz en el concierto de la nación. Y es que todo esto último que he dicho os tiene que sonar. Algunos separatismos recientes, incipientes, y os tiene que sonar, vámonos al otro lado, a bastante de lo que ha ocurrido en Estados Unidos, hasta que se ha ido Trump, ¿no? Es decir, que se olvida que esa mirada hacia atrás, hacia un modelo idílico de nación, de pueblo y de nación, que la cultura tiene muchísimo que ver siempre con el poder, que muchas veces es una forma de poder o una manera de luchar contra él. Si ciertas élites se interesan en un determinado momento por una cultura a la que bautizan como popular, no es por salvar al pueblo de nada, no nos engañemos, sino para salvarse o mejor recolocarse ellas en cuanto a líderes de ese pueblo. Si se mitifica lo que hasta un instante se había despreciado, no es tanto porque se quiera cambiar el concepto de arte o de cultura, lo cual a mí me parecería estupendo, sino porque las cosas habían cambiado rápida y peligrosamente para algunos. En la defensa de lo propio y lo de siempre hay una búsqueda clara de reposición y de seguridad por parte de determinadas élites que se sintieron agredidas en su propio país. Y eso sigue sucediendo en todos los nacionalismos. Quiero decir con esto, y ya voy acabando, que lo popular o tradicional no tiene valor ni ha de ser valorado. Por supuesto que no. La cuestión es qué clase de valor debemos conceder a las manifestaciones de la cultura y por qué valoramos unas y no otras. Si en definitiva el único valor que somos capaces de otorgar a la cultura y al arte es comercial. Estamos en este museo, en el Museo Etnográfico. Los objetos que hay en este museo, ¿por qué están en este museo? Porque son bonitos, puede haber un factor estético, porque son raros, porque son pintorescos, porque son únicamente de aquí, porque es en definitiva nuestro y antiguo y de siempre, y pongo unas comillas muy irónicas. Vos podéis seguir haciendo estas preguntas después, ¿no? Pero en todo caso, ¿por qué privilegiar con la preservación, adquisición y exhibición en galerías o museos a determinados productos de la cultura y a otros no? Por todo lo que he dicho, antiguos, propios, raros, auténticos, tradicionales, auténticamente tradicionales, toda nuestra cultura es seguramente valiosa, todas las culturas son valiosas. El propio concepto de cultura como conjunto de conocimientos que los seres humanos se transmiten lo es. Pero la cultura es un vehículo, no es una sustancia positiva o negativa en sí. Por un lado, nos permite aprender de generaciones pasadas,
pero por otro también es empleada para transmitir prejuicios, terribles creencias y horribles prácticas contra personas o animales de una u otra generación. No es ni buena ni mala, y la tradición oral o escrita, o ahora ya electrónica, telemática, que también la va viendo, en que la cultura se sustenta para pervivir, tampoco es buena ni mala intrínsecamente. Y no hay culturas seguramente mejores que otras, ni segmentos de tradición que en una cultura deban a priori prevalecer sobre otros o ser contemplados como más positivos o más importantes. La cultura no nos hace más buenos ni más felices, nos hace nada más ni nada menos que humanos. Somos humanos por la cultura. Determinar qué tipo de tradición o de cultura debe salvarse es como decidir qué libros merecen ser guardados. Y los libros que no se guardan terminan por tirarse o por arder. Con las formas culturales a las que se niega valor en favor de otras puede ocurrir lo mismo. ¿Las cosas valiosas deben tener un precio o son las cosas que tienen un precio las que acaban pareciendo valiosas? Y entonces, ¿las que no tienen precio no son ya valiosas? ¿Quién sabe lo bastante como para decidir qué es lo que vale y cuánto vale en una cultura, en una tradición? Los anticuarios, los coleccionistas, los aficionados puede que sean, si no lo suficientemente sabios, sí lo bastante atrevidos para hacerlo. Los científicos no. Pues como decía aquel personaje de una novela de John Berger, la novela de Puerca Tierra, si una banqueta de ordeñar, ya que estamos en donde estamos, y muy bien recibidos por el director de esta casa y siempre por el museo en su conjunto, si una banqueta de ordeñar llega a valer tanto en una tienda de antigüedades, ¿cuánto valdrá la mano y el trasero de la campesina que sentada en ella ordeñaba? Respondo yo, me atrevo a responder, mucho más, sin duda. Cualquier ser humano vale más que incluso su cultura, porque es el mismo su cultura y muchas otras cosas. La cultura, como los seres humanos, no debería tener precio, pero a veces lo ha tenido o lo sigue teniendo. Salvarnos por la tradición o la cultura, dedicarnos a salvar a los demás de la supuesta ignorancia de esa su tradición en que habrían caído, no creo que sea necesario. Que otros las guarden, que otros protejan de no se sabe qué peligros tales tradiciones. Vivimos en ellas, vivimos en la cultura y en la tradición, sean cuales sean, inevitablemente inmersos. Vemos el mundo de acuerdo con la visión que las tradiciones culturales nos proporcionan, pero no vivimos por ellas ni para ellas. Yo acostumbro a decir últimamente, cuando me preguntan, que mucho más que una piel, a veces se ha hecho esa metáfora, las identidades son un traje. Y un traje que, como daba a entender en un libro de conversaciones Simon Bauman, puede ser un traje o una vestimenta o hasta una armadura, un constructo de bricolaje. Cada vez más nuestra identidad es un producto de bricolajes varios, ¿no? De dónde hemos nacido, de dónde hemos ido a estudiar, de dónde vivimos, de dónde querríamos estar, de qué modelos estamos copiando a través de los diversos medios de comunicación. Y para ya acabar absolutamente, decir que una de las cosas, para mí en concreto, más llamativas del libro reeditado y que os he contado de otra manera hoy, este libro de los guardianes de la tradición, pues fue justamente que al cabo de esos 20 años no solamente no había perdido ninguna actualidad, sino que tenía más actualidad que nunca. Lo que desde luego no me alegró para nada,
sino que me pareció preocupante, ¿no? Porque hacía notar que la utilización de muchos términos y la proliferación de no pocas discusiones posteriores que había habido en torno a este trabajo estaban muy vivas. Dije antes que el prólogo era una de las novedades. El prólogo está escrito por James Fernández McClintock, catedrático emérito de la Universidad de Chicago, y entre otras cosas viene a señalar esto, y también que no solo en el ámbito meramente anglosajón y de la antropología angloamericana se pueden aportar determinadas cosas o aspectos interesantes, ¿no? Que también a veces lo hacemos los pobrecitos del sur, ¿no? De estas culturas meridionales. Ahora sí puede comprobarse que si se desmontaban entonces a lo largo de todas sus páginas las imposturas de un populismo cultural latente, ello se debía a la necesidad de advertir a amplios grupos de la sociedad acerca de unas percepciones que a mí me parecían equivocadas sobre la cultura, sobre lo popular, sobre la tradición, y que por debajo de los disfraces de esa tradición era el conservadurismo ideológico más recalcitrante lo que verdaderamente asomaba, ¿no? Yo puse, digamos, en el frontispicio del libro, en su primera edición, una frase de Pío Baroja, en donde decía: eso tampoco es la tradición, nos dirán los tradicionalistas. Pues entonces, ¿qué es la tradición? ¿A qué andar buscando en el guardarropa si en el fondo lo que buscáis es el roquete de sacristán, ¿no? Y añado yo esta evidencia en momentos tan preocupantes como los presentes, nadie debería ya de ponerla en duda. Cuando empiezan a llegarnos, algunos os habrán llegado también, las cartas para las primeras elecciones, creo que en las que se presentó la ultraderecha española, se invoca en ese texto de propaganda inmediatamente a las tradiciones del mundo rural, a la caza, a los toros, que bueno, solo en su vertiente más popular podría considerarse como del mundo rural, no en cuanto a las corridas de toros, que es otra historia, y por supuesto hay una gran invocación a la tradición española, de siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que no era la cultura popular y propia, no era la belleza de nuestra literatura oral o nuestros ritos, mitos y tradiciones lo que en ciertos casos se quería hacer valer, era la reacción. Muchas gracias. Bueno, pues si os parece, aparte de comentar que hemos traído algún libro por si queréis comprarlo, pues tenemos un ratito, si queréis, hasta las 8 para hacer alguna pregunta, comentario o cuestión que os parezca oportuno. Yo, simplemente por la referencia museística... Pero no te sientas aludido, no, y menos para... Todo es un soplo de aire, las palabras que dices, porque la crítica es más que justa y necesaria. Si bien es cierto que venimos una generación nueva de antropólogos o tal, que estamos bastante sensibilizados con el tema de los folclorismos, hemos heredado los museos que hemos heredado y sabemos que tenemos que hacer un cambio bastante importante en lo que son las exposiciones y tal. Y precisamente cambiando el vector de la óptica, no podemos plantear los museos etnográficos mirando hacia atrás, hacia supuestas tradiciones o supuestos... Tenemos que mirar para adelante. Y creo que las tradiciones son difíciles de consensuar, se
sufren apropiaciones constantemente y tal, pero yo creo que a los retos a los que nos enfrentamos la humanidad, eso es más fácil de consensuar. Siempre hay algún disparatado que puede negar cuestiones de cambio climático, que puede negar cuestiones de desequilibrios en distribución, asimetrías en la existencia de los seres humanos o incluso de otros seres y tal. Muchísimos cambios que hay que hacer, un poco somos sociedades muy limitadas tanto por el liberalismo como por las formas de Estado. Se supone que todo el tema a lo que se opone el romanticismo, todo el tema de la modernidad, todo el tema este es cuando no empiezan a surgir las cuestiones de la Ilustración, que no vienen a ser más que otra cosa que hablaban de la emancipación del ser humano, ¿no? Y ya es que no se habla de eso, Luis. Es que venimos de toda esa retórica, se supone que estamos en estados democráticos para estar aquí, con museos públicos y todo el tema este, y en realidad todo esto empezó porque hubo gente que apeló a la emancipación del ser humano. Entendida de una manera simplificada como la emancipación, como que el ser humano sea capaz de darle sentido y forma a su propia existencia, ¿no? Eso estamos años luz de conseguirlo, cada vez menos y tal. Entonces, hemos heredado un cierto tipo de museo con una visión tradicionalista, folclórica, pero la verdad que con las colecciones que tenemos estamos intentando mirar justo el vector absolutamente opuesto. Intentar que un botijo, que una tinaja, que un colador, que tal, nos permita hablar de qué tipo de materiales tenemos que utilizar, qué tipo de consumo tenemos que utilizar, qué tipo de relaciones con el entorno, quiero decir, no verlas desde el plano estético, sino verlas porque nos van a permitir articular discursos de transformación en positivo hacia cosas en las que creemos. Y es un poco, pues ese camino nos lo habéis abierto cierta gente, ¿no? Nosotros nos habéis sensibilizado en todo esto y me encanta la colleja que nos das a los museos. Pero, que no era mi intención, ¿eh? Sí. Pero sí. Es una colleja que lleva aire fresco para que sigamos y miremos para otro lado, y creo que sí que estamos sensibilizados con el tema. Entre otras cosas, hemos heredado colecciones difíciles, estamos intentando cambiar el discurso y tal, pero la otra pata del museo ahora son estas actividades y otras, ¿no? Sí. Lo sé. Intentamos coger el mensaje que nos dais y de verdad hacer algo. Perdón por el rollo. Muchas gracias. No, bueno. Sí, lo que decías me ha recordado una cosa que al principio, ¿no? Lo que decías al principio, que decía otro de quienes considero mis maestros, que no son tantos, realmente se pueden reducir a dos o tres. Alan Dandes, profesor de antropología en la Universidad de Berkeley, ¿verdad? Cuando hablaba precisamente, él recogía, era un gran estudioso de las culturas populares, ¿no? Las culturas populares a la americana, ¿no? Sin estas historias de lo tradicional, la que se estaba creando, la cultura viva que la gente compartía. Y recogía, pues bueno, por ejemplo, un folclore que él llamó el folclore por fotocopias, ¿no? El de los sindicatos, el de las unions, cómo se reproducían las mismas imágenes, los mismos chistes. Era un gran estudioso del humor popular, que ya había estudiado Freud, por cierto, y no se tiene muy en cuenta antropológicamente, no se suele tener, y es muy interesante, ¿no? Y él decía que después de haber reunido todo eso, claro, había dos opciones. Dice, tenemos esto. O tiramos todo esto a la papelera si seguimos con la idea del folclore europeo del 19 y hasta principios del 20 y tal, de que tiene que venir de generaciones, es lo popular, tradicional y tal, o tiramos la teoría a la papelera. Tiremos la teoría a la papelera, ¿no? Comentaba. Y efectivamente, es lo que muchas veces hay que hacer para avanzar, sin olvidar
que han existido, todas esas teorías, que también han podido aportar cosas, y en el terreno de lo popular, del estudio de lo popular y del conocimiento del folclore, yo creo que María Luisa ya me lo ha escuchado no sé cuántas veces, es la cuarta o la quinta, acabo apelando a un texto muy breve que recomiendo, Observaciones sobre el folclore de Antonio Gramsci. Me confieso muy gramsciano, como se habrá podido notar por otro lado, y una de las cosas que él señalaba, ¿no? Era que en eso que se entendía por folclore, ligado a las culturas populares y tal, había una parte, quizá la que se ha escogido y seleccionado como cultura tradicional más, que en cierto modo estaba fosilizada, que recogía saberes, formas, conocimientos y hasta comportamientos, si lo apuramos, del pasado, pero había otra parte innovadora y había otra parte subversiva muchas veces, ¿no? Y yo recordaba esto también cuando hace poco, dando una conferencia para la sede de la UNAM en Londres, hace un par de semanas, y dándola por desgracia virtualmente, es decir, que no vas a Londres, la das, tal, pues me preguntaba una investigadora. Es un viejo tema, ¿no? Claro, por ejemplo, el mundo de los pliegos populares y tal, eso en qué medida transmitieron determinadas propagandas de élites conservadoras y hasta reaccionarias. Por ejemplo, la Iglesia. Está claro que lo que se publicaba, los gozos, lo conocido como gozos, goics, ¿no? en Cataluña, pues lo sacaban los santuarios para hacer su negocio, que había muchas cosas que tenían ese mecanismo de creación. Pero luego preguntaba ella si era todo, y claro, yo le decía no, o sea, en contra de lo que a veces han defendido algunos estudiosos desde la filología, a propósito de la llamada literatura de cordel, incluso afeándole a don Julio Caro Baroja, que no sabía de lo que hablaba, pues no es así. O sea, había una parte muy importante que fue censurada, incluso se encarcelaba a quienes iban vendiendo ese tipo de materiales, porque ahí había muchas veces mucho de subversivo, ¿no? Entonces, esto tampoco hay que olvidarlo. Y por último, ya que has hecho alguna mención, ¿no? Bueno, a esa necesidad de emanciparnos, ¿no? De humanidad emancipándose de los filósofos de la modernidad hasta acá. Pues yo creo que sí, que efectivamente hay que retomar, hay que recuperar ideales como el de la justicia y como el del conocimiento, que a mí me da mucha pena cuando leo filósofos de éxito y tal, vienen varios en España hablando de tal, y hablan de la felicidad, y que el objetivo de tal es la felicidad. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué felicidad? El conocimiento. ¿Qué quiere decir vuestra disciplina? El amor a la sabiduría, al conocimiento. Recuperemos el interés por el conocimiento. Es de eso de lo que tenemos que estar detrás. Y como yo no me creo todas estas mandangas de, nos ha llegado la pandemia, pero qué cosas buenas, qué oportunidades, que dicen algunos, con perdón, una mierda, no. Saquemos la conclusión positiva, saquemos lo único bueno que se puede sacar, que es que con este tipo de mundo no se puede seguir. Con este rumbo no podemos ir, no vamos a ninguna parte que valga la pena, cada vez menos. Y si sirve para eso, a mí ya me ha servido para algo, pero desgraciadamente me temo que no va a ser así, soy más bien pesimista. Es que lo popular es muy... estoy contigo totalmente, Luis. Cuando Martín Barbero cita a Gramsci para definir lo popular, porque intentan desbloquear un poco lo de la escuela de Frankfurt, ¿no? De que ya todo va a ser masivo, ya no va a existir lo popular. El desbloqueo que hace Martín Barbero es a través de Gramsci, dice, si te opones a lo hegemónico,
está siendo ya popular. Por ejemplo, esa idea, sí. solo esa idea de lo Sí, popular puede salir de ahí. Sí. Wow. ¿Cuál es la distinción de la cultura popular? La que no era hegemónica. O sea, yo siempre he dicho que lo que hay que explicar es por qué, en base a qué y de qué maneras se construyen y se desarrollan las estrategias para que haya una cultura hegemónica. Lo otro es la cultura antropológicamente entendida. La gente tiene conocimientos, adquiere conocimientos de su entorno, de determinados oficios, de lo que puede hacer y los transmite a otros. Eso es la cultura en antropología, ya está. Vamos a dejar de llamarla cosas, ¿no? Y lo otro, sí, explíquenmelo ustedes. ¿Por qué me lo tienen que explicar? Porque unas determinadas élites estuvieron muy interesadas en manejar la cultura, en atemorizar desde la cultura, en que la cultura fuera esto y no fuera lo otro, hasta que se dio la vuelta en el descubrimiento del pueblo al que antes me refería, pero mitificando lo popular o denigrándolo, ¿no? Lo que hablaban Passerón y Griñón, ¿no? Del miserabilismo respecto a lo popular o la idealización de lo mismo, ¿no? ¿Alguna otra cuestión que queráis compartir o preguntar? Bueno, siempre da un poco de respeto, pero voy a intentar romper esa barrera. Por favor. Estudiando la literatura oral, francesa en este caso, que hago comparaciones con la literatura española, justamente, como está diciendo ahora, la denigración hacia lo popular, desde los mismos folcloristas, es que con los últimos libros con los que estoy ahora, siglo XIX, finales del siglo XIX, está Gastón París, está Sí. Gastón París, el gran inspirador, en el fondo, a veces contrafigura de don Ramón Menéndez Pidal, sí, en España, ¿no? Sí, perdona. Sí, aparte de Gastón París estaba estudiando también a Weckerling y él decía, bueno, alababa, ¿no?, con ese romanticismo efusivo, todo lo que viene del pueblo, como lo natural, lo espontáneo y hacia lo que debe tender el hombre. Y luego llega un punto en el que está hablando de la canción popular, se llama el libro además, la canción popular, y habla de las canciones de las fiestas de los locos que se celebraban en la época medieval en Francia, y están transcritas los primeros versos simplemente que eran los rituales por los que entraban en las iglesias y tenían... Y decía, y menos mal que no se transcribieron más. O sea, que no transcribieron las canciones completas que cantaban aquellos, los llamaban los jóvenes, hombres jóvenes y mujeres públicas. En referencia a, pues al final al pueblo, ¿no?, que era el que se sentía atraído por esas fiestas de locos. Y esa contraposición de al principio lo está alabando el pueblo, ¿no?, pero se ve claramente que desde una posición elitista. Sí. Porque se alegra de que no hayan sido transcritos esos versos, que yo me tiraba de los pelos también, que ojalá lo estuviéramos aquí. Claro. Bueno, pues como tantos folcloristas españoles que no recogían determinadas canciones, por ejemplo, ¿por qué unos romances y muy antiguos que yo pude recopilar en Soria a principios de los 80, ¿no? El de las tres comadres y algún otro, estaba, ¿cómo se llama aquel? Estaba Fray, no me acuerdo ahora del nombre, Descansando al sol y tal, que forman parte además de algunas danzas rituales de Soria, no fueron recogidas en su día, pero yo estoy seguro que porque eso eran anticlericales, eran obscenas. Si están plagados algunos libros de colecciones folclóricas hechas o por curas o por gente próxima, pero bueno, por lo menos hechas por ellos, también hay que reconocerles eso, pero pues con palabras que si era culo, o como mucho ponían culito o ponían C con puntos suspensivos o ponían en cursiva lo que fuera, ¿no? Eso vamos, lo conocemos bien. Y ya que haces esa mención francesa, pues fíjate que en Francia, de una manera mucho más, podríamos decir, drástica que en España,
en un momento determinado, la producción, lo que se llamaba littérature bleue, por la forma en que se editaba, que era con pastas azules, y era la literatura barata, la literatura de bolsillo, y de portage o colporte, efectivamente, que se llevaba al cuello y se vendía, ¿no? Y tal, lo equivalente a nuestra literatura de cordel. Llega un momento, si no me equivoco, sobre todo, aunque hay otros intentos, cuando Napoleón III, que no es que se prohíba, es que es más, un tal Nizar hace, por cierto, un magnífico catálogo de todo lo que hay allí, pero para que se prohíba. Gracias a eso ha llegado a nosotros, ¿no? En un libro muy interesante, pero en su momento se prohibió, o sea, aquello tenía que dejar de venderse. En el caso español, el juez Curiel, en el siglo anterior, también dicta unas leyes para controlar sobre todo lo que publicaban ciertas imprentas, pero en España, claro, no hemos sido tan perfectamente centralistas como Francia, ni generalmente se ha hecho mucho caso tampoco, digamos, de las normas, y bueno, pues había muchos huecos, pero por los que se colaban, ¿no? toda esta literatura, y los que la difundían y los que muchas veces incluso la creaban y la interpretaban. Lo que pasa es que esa postura desde el poder a algo que no se podía controlar del todo, que era bastante incontrolable y que implicaba críticas, que implicaba un aspecto subversivo, pues existió igual, ¿no? Y existe en todas estas literaturas populares, ¿no? De donde se seleccionan unas cosas, pero se prohíben, se silencian, se omiten otras tantas. Lo del caso de la literatura llamada de cordel, literatura popular en España, literatura impresa, pero también oralizada, es flagrante en este sentido. O sea, todo el pidalismo y sus seguidores, después, el neotradicionalismo podríamos llamar, se basa en ignorar la posible influencia de la literatura de cordel, digo, para los estudios de romancero clásicos, la influencia de la literatura de cordel, de esa literatura vulgar, deleznable, sobre la otra, en base a 3 prejuicios fundamentales que probablemente funcionen para lo tuyo y que yo señalé en esta conferencia a la que me refería antes. Un prejuicio de tipo estético: esto no tiene ningún valor, esto no vale para nada. Eso lo han dicho algunos estudiosos que hicieron tesis. Hay una tesis famosa de la literatura popular en España y su publicación y tal en 2 tomos, y dice eso: cuánto me ha aburrido, qué malo es todo esto. Claro, es que no has entendido nada. Es que esto se performanceaba, es que esto se vendía de esta manera, es que esto se acompañaba de muchos aspectos que tú estás ignorando por completo. Luego, un aspecto que podríamos llamar moral, en el sentido de, bueno, es una literatura no recomendable, y sobre todo es eso, algo que se sale, o sea, los pleos de cordel, hay, bueno, pues todo tipo de cosas mal vistas, desde, o sea, relaciones homosexuales, relaciones mucho más libres en el amor de lo que era permitido por las autoridades y por el establishment o por la cultura hegemónica, y lo hay. Y luego un prejuicio social. Eso era la literatura de ese vulgo. En el caso concreto de España, lo que compraban las chachas, ¿no? las criadas, lo que compraban los reclutas, La que menos valía. Y la que menos valía, y era como se alimentaban, incluso lo compraban para que se lo leyeran otros si no lo sabían leer. Entonces, ¿qué nos va a interesar esto? ¿Qué interesa en eso? Y desapareció buena parte del pliego más moderno y más reciente, sobre todo del 19 y 20, no tanto por lo deleznable que fuera su soporte, que lo era, sino por lo deleznable que eran los planteamientos críticos
y por lo deleznable que eran esas teorías, por lo elitistas. Eso lo ha señalado un compañero mío en el CSIC, Aguilar Piñal, en el estudio que hace del pliego del 18. De manera que, bueno, te lo vas a encontrar sin duda en otras tradiciones culturales igual o muy parecido. Pierre Beck habla también del registro popularizante, registro aristocratizante y cómo están mezclados en todas las canciones que nos presenta. Absolutamente. Eso lo llamaron en un principio contaminación. Sí, ¿no? sí. Sí, esto se ha contaminado de tales textos, tiene tal relación con... Vale, ya la contaminación ya es un juicio, ya es un prejuicio. Es una postura ideológica muchas veces. Otra pregunta. Bueno, es una reflexión. Sí. Creo que tiene que ver con lo que es la palabra cultura, o lo que supone la palabra cultura, que es convivencia y que es relación. Eso es lo que seguramente trate de controlar o de llegar a quererla controlar el poder, por lo que supone de convivencia. Y también otro elemento que está en el sentido propio de la palabra, un sentido, como se decía, de original o etimológico. Cultura es cultivarse. Cultivarse es estar vivo. Estar vivo es estar en evolución. Estar en evolución quiere decir que lo pasado, lo tradicional, no me gusta lo popular, está mucho más cercano a lo que es la vida que tú tomas para transformarla y hacerla con los demás. Desde ese punto de vista, por definición, siempre tiene que estar viva y siempre va a ser válida cualquier tipo de cultura que hagan desde el campo, como decías, hasta lo urbano. Porque se hace entre personas, se hace entre gente. Que eso es lo que muchas veces se olvida. Que la cultura significa algo vivo y algo que sirve para relacionarse los seres humanos. Sí, pues totalmente de acuerdo, salvo quizá con un matiz en lo de popular. A ver, yo creo... No, era una broma. Sí, era no, yo creo, de todas maneras, y con mis prevenciones al respecto, que el término cultura popular nos sirve en el ámbito académico para, como ya señalaba, ¿no?, referirnos de otra manera a la cultura antropológicamente entendida, o sea, a lo no hegemónico, que señalaba antes Pepe también. Y lo que tú dices tiene mucho que ver con una de las definiciones que se han dado de folclore en cuanto a hecho folclórico, ¿no?, que estudiaría la folclorística. El autor es un autor también norteamericano con el que también tuve alguna relación, Dan Benamos, que reduce la definición de folclore a la transmisión de la cultura en pequeños grupos y se queda ahí. No, o sea, no se mete en complicaciones y bueno, y a mí me vale. Es decir, me vale en el sentido que tú señalabas, ¿no? O sea, ese grupo que en definitiva es, lo dije antes, donde nos hacemos humanos, ¿no? Aquel verso de Cernuda, ¿no?, que igual o seguramente sabe, ¿no?, cuando decía algo así, no sé si cito literalmente: estamos condenados a repetir lo que digan las sombras inclinadas sobre nuestra cuna, ¿no?, cuando somos pequeños. Claro, nos están transmitiendo el lenguaje, con el lenguaje un montón de cosas, una cosmovisión, un paquete en el que viene la identidad también, ¿no?, la identidad que vas a tener de grupo, no las identidades manejadas luego por historiadores, por élites políticas, no, esa identidad, digamos, primaria hasta cierto punto, ¿no?, con lo que tú te vas a identificar. Sí, dentro de los seres humanos las relaciones tienen que ver con los afectos, claro, el cariño, y claro, también tiene que ver con lo más negativo, claro, ese sentido de poder. Claro, ¿y qué miedo sigue dando, o parece que sigue dando, el funcionamiento libre, emancipado del grupo? Por juntar las dos visiones. ¿Qué miedo sigue dando? O sea, qué cómodo está el poder
cuando no hay grupos, no os podéis reunir, no hay nada. Claro, nadie se... Es la base de la cultura. Claro. Es al fin y al cabo, si vemos, nosotros, hablo por mi familia, que hay parte presente aquí, si hemos tenido la suerte de estar en la Acrópolis en Atenas, ¿no? en aquella cosa, en aquel recinto, no tan grande, luego, bueno, se extendería. Y aquellos señores, para mí es uno de los grandes milagros de la humanidad. Yo es que soy muy proclasicista, ¿no? Pero aquellos señores, efectivamente, un grupo de tíos ahí que recorrían los mares, de tíos y de tías, por supuesto, pero sobre todo, eso hay que señalárselo también por la parte del género, miraban mucho los tíos a los tíos, en el caso de la civilización griega. Pues, ¿cómo pudo hacerse aquello, ¿no? Aquella reflexión, pues sin duda, en el agora, sin duda, los grupos, sin duda la interacción, ¿no? Y fíjate la que montaron. O sea, que seguimos revisitando la antigua Grecia para todo. O sea, para la democracia, para el saber, para la filosofía, para conocimientos incluso técnicos. Bueno, pues cuánto se avanzó y qué poco a lo mejor estamos avanzando, ¿no? Ahora diríamos, estamos llegando a Marte y esas cosas, ¿no? Ha llegado un aparatito. Pero yo me pregunto, ¿y para qué? ¿Era tan necesario llegar a Marte? Es lo más importante, es lo primordial. Por esa teoría abracadabrante de algunos científicos, podríamos llamarlos tecnólogos, ¿no? Que te venden esos mitos de, no, es que como va a haber un zambombazo en la Tierra, nos tenemos que ir buscando sitios a los que irnos. Claro, os iréis vosotros, a los demás nos vais a dejar tirados, probablemente, pero que te cuenten esas cosas y que la gente también las trague. Sí. No, vamos a ver, o sea, tiene que haber cosas de desarrollo tecnológico. Es verdad que eso tira del desarrollo tecnológico de otra parte. Bueno, ya me callo, porque si os parece lo se nos dejamos hace a prueba. tarde. Yo me tengo que ir pitando. Ay, además, perdóname, que te tienes que ir. Entonces, nada, pues agradeceros a todas las personas que nos habéis acompañado hoy en esta sesión, pues este rato de cultura compartida, agradecérselo al Museo Etnográfico, a Pepe por su amabilidad, a Luis, por supuesto, por esta gran conferencia, y nos quedamos con algunas de las palabras que ha dicho. Vamos a seguir trabajando por el conocimiento y por la justicia. Muchas gracias.